Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. En este caso va a ser un video diferente, como pueden ver acá vamos a hablar un poco acerca de la gestión de riesgo, sobre qué gestión de riesgo pueden aplicar cada uno de ustedes. Que para comenzar, lo más importante a tener en cuenta es que no existe una gestión de riesgo correcta, adecuada, no existe la mejor gestión de riesgo o la peor gestión de riesgo. Lo importante es tener en cuenta que la gestión de riesgo que ustedes van a aplicar va a depender mucho, primero, de su capital y segundo, de cómo ustedes se sientan arriesgando cierto porcentaje por operación. Entonces, por ahí no existe una gestión de riesgo que todos deban aplicar de la misma manera, sino que cada uno va a tener que desarrollar su propia gestión de riesgo de acuerdo a cómo se sienta al operar, si tiene miedo o no de arriesgar cierto capital o cierto porcentaje de su capital, etcétera. Entonces vamos a comenzar simplemente pues con algunos de los que yo podría recomendarles, sobre todo los que he mostrado en el canal. Ustedes saben que yo al comienzo pues los primeros videos, o como 2-3 series de videos que he realizado, ahí están las playlists, las pueden ir a revisar. Yo he utilizado montos fijos en esa serie de videos. ¿Qué quiere decir esto? Pues supongamos, yo venía utilizando en esos videos, o arriesgando mejor dicho, el 10% por día de mi capital, ¿ok? Vamos a colocar acá de color rojo. Yo vengo arriesgando el 10% por día. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, una cuenta de $100, significa que de $100, es decir, el riesgo que estoy asumiendo ese día es de $10. Por lo tanto, si llego a perder en el día, lo máximo que debo llegar a perder son $10 y no más de eso. Porque si ya pierdo más de eso, ya estoy incumpliendo con mi gestión de riesgo y estoy comenzando a tomar el trading como un casino, que es como muchas personas lo toman. Pero al final lo toman como un casino precisamente porque no tienen esa gestión, no tienen ese control emocional que les permita pues saber con fuerza de voluntad parar ese día y continuar el día siguiente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ejecutar esta gestión? Porque suponiendo que en este caso yo estoy diciendo que vamos a arriesgar el 10% por día, no significa que voy a tomar una operación con el 10% del capital, porque eso sería arriesgar ya todo el 10% en una sola operación, teniendo solamente una sola oportunidad de operar. Entonces en este caso lo que yo hago es dividirlo por la cantidad de operaciones con las que yo me sienta cómodo, pero sobre todo con el importe o el porcentaje de cada importe con el que yo me sienta cómodo. Es decir, yo podría, como lo hice en esos videos, hacer lo siguiente: hacer dos operaciones del 5% cada una, por ejemplo. De esa manera ya yo tengo dos oportunidades, porque si pierdo una operación tengo para hacer otra. Entonces, claro, pero ¿cuándo me retiraría? Porque podría estar ganando una, perdiendo una, ganando una, perdiendo una, y me quedaría en un bucle infinito. Pues la realidad es que lo mejor es siempre ponerte un límite de pérdidas, o mejor dicho, un límite de operaciones diarias. Por ejemplo, en los videos yo siempre muestro que tengo un límite de 5 operaciones, ¿ok? Eso es simplemente para los videos. Evidentemente esto ocurre porque si ustedes no establecen un límite de pérdidas, pueden pasar todo el día operando y pueden tener una racha de una operación ganada, una operación perdida, una ganada, una perdida, una ganada, una perdida, y quedan en ese bucle y están todo el día operando, 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 y eso solamente les trae estrés y ansiedad, y al final terminan perdiendo, al final del día terminan perdiendo porque no supieron controlar esa concentración, esa gestión emocional, etcétera. Entonces, es importante primero establecer un límite de pérdidas, ¿no? Que eso tiene que ver mucho con el plan de trading. Ahora, ¿qué ocurre? Yo aquí, por ejemplo, tengo para arriesgar dos operaciones del 5% cada una, pero puede ser que para ustedes el 10% sea mucho. O quizás el 10% sea bueno, pero arriesgar el 5% por operación sí sea mucho. Entonces, en ese caso, suponiendo que ustedes quieren mantener el riesgo diario del 10%, entonces lo que pueden hacer es dividir aún más la cantidad de operaciones que realizan para poder completar ese 10%. Me explico. Supongamos que están arriesgando el 10%, pero en vez de realizar dos operaciones de 5, podrían realizar, por ejemplo, una operación del 4% y dos operaciones del 3%. Perdón. De esa manera ya nosotros estamos completando el 10%. 4 más 3 son 7 y 7 más 3 son 10. Entonces ahora podemos realizar tres operaciones. Entonces tenemos más oportunidades para seguir operando y para poder lograr ese 10%. Y así lo pueden seguir haciendo. Pueden dividirlo incluso más. Pueden dividirlo y realizar 5 operaciones del 2%. Me explico. Entonces esto usando montos fijos, evidentemente, por porcentaje.
Entonces de esta manera ustedes lo pueden hacer sin ningún tipo de problema hasta lograr el 10%. Lo que pasa es que, claro, tienen que tener entonces un buen porcentaje de efectividad para lograr hacer 5 operaciones y ganar esas 5 operaciones, o al menos perder menos de las que ganan. ¿Qué ocurre? Que ustedes pueden establecer entonces el límite de pérdidas para que no pasen todo el día operando. Por eso yo suelo hacer menos operaciones, pero tratar de enfocar toda mi concentración en esas dos operaciones, en esos dos análisis, para poder sacar las positivas y retirarme del mercado, que es lo mejor, porque hay muchas personas entonces que se ponen a hacer 7 operaciones, 8 operaciones al día, 9 operaciones, pero llega un punto en el que ya no están tan concentrados como al comienzo y terminan perdiendo las operaciones porque ya sus análisis no son fríos, no están bien calculados, sino que simplemente ya están en un estado de cansancio mental que ustedes no se dan cuenta y terminan haciendo operaciones que no tienen ningún fundamento en su análisis. Entonces, ya esto va a depender de ustedes, de cómo ustedes se sientan, de si se sienten bien operando con 2 operaciones del 5%, de si se sienten mejor haciendo 3 operaciones con un porcentaje más bajo, etc. Ahora, no significa que yo les estoy diciendo que hagan su gestión de riesgo basado en un 10% de riesgo diario, no. Ustedes pueden aquí establecer cualquier riesgo. Aquí lo importante es, primero, dependiendo de su capital, con qué ustedes se sienten más cómodos. Porque una recomendación que yo les doy es, si tienen montos menores, pues podrían tomar un poco más de riesgo usando porcentajes un poco mayores de riesgo, como por ejemplo el 10%. Pero por ejemplo, si tuvieran una cuenta, en este caso, de $1000, entonces yo siempre les recomiendo que a mayor cantidad de dinero tengan ustedes en su capital, pues menor sea el porcentaje que arriesgan. Porque igual van a estar ganando un buen dinero con un porcentaje menor. Así arriesgan menos dinero de su capital, porque al final siempre vamos a estar trabajando con porcentaje. En este caso podrían aplicar un 8%, un 5%. Por ejemplo, un 5% no está mal, porque el 5% diario serían $50 de ganancia. Entonces no está nada mal. Entonces lo que tiene que hacer, bueno, $50 no, porque al final es un poco menos, ya que recuerden que en binaria siempre les pagan un porcentaje menor del 100% por cada operación. Pero, o sea, entienden a lo que me refiero, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué podrían hacer? Pues en vez de realizar 2 operaciones de 5%, pueden hacer 2 operaciones del 2.5%, que serían $25 cada operación. O pueden incluso seguir dividiendo y hacer, por ejemplo, una de 3 y 2 de 2. Todo va a depender de qué, de cómo ustedes, repito, se sientan. Si ustedes se sienten bien con estos porcentajes o si se sienten bien con otro tipo de porcentajes. Lo importante es que ustedes establezcan primero esa gestión de acuerdo a su capital y de acuerdo a cómo ustedes se sientan operando en real. Por ejemplo, si ustedes están comenzando por primera vez a operar en real y ustedes tienen un monto, no importa el monto que tengan acá, pueden tener 100, pueden tener 1000, pueden tener 10.000, no importa, pero si ustedes están comenzando, si aún no tienen experiencia en el mercado real, lo que yo les recomiendo es que siempre operen con $1 al comienzo. Hagan 2 operaciones de $1, ¿ok? 2 operaciones de $1 y se retiran, independientemente si se ganan o se pierden, porque primero ustedes tienen que pasar por este proceso de aprender a perder dinero, de aprender a enfrentarse al mercado real sabiendo que pueden perder dinero. Porque si ustedes comienzan desde cero, por primera vez en mercado real, aplicando este tipo de gestiones, lo que van a hacer es sentir bastante miedo al momento de invertir su dinero, porque no están arriesgando $1, sino que están arriesgando mucho más. Entonces ustedes no están todavía emocionalmente preparados para eso y por lo tanto podrían terminar perdiendo su dinero porque los análisis, a pesar de que ustedes piensen que están bien, van a estar mal porque no van a estar enfocados en un análisis frío, calmado, sino que internamente ustedes sienten miedo de perder ese dinero, por lo tanto el análisis no va a ser el más correcto. Entonces esa es mi recomendación. Si están haciendo por primera vez operaciones en real, operen con $1, 2 operaciones de $1, independientemente del capital que tengan. Y a medida que ustedes se vayan acostumbrando a perder dinero y a operar en real, pues ahí sí comienzan a aplicar una gestión de riesgo con un porcentaje de pérdida diario basado en su capital. Es así. Ahora, esto aplica para los montos fijos, como ya lo he explicado. Pero ustedes, a medida que avancen y tengan más experiencia, pueden también aplicar algo como lo que he hecho en los videos anteriores del interés compuesto. Como pueden ver acá, aquí recuerden este Excel que fue el que iba aplicando con esa serie de videos en la que tenía un capital de $1000 y estaba arriesgando el 2% por operación. Es decir, básicamente arriesgando el 4% diario. Vean a lo que me refiero. El 4% de los $1000. Estoy arriesgando $40 diarios. Entonces yo comencé con $20 por operación. Aquí me aparece $20 por operación. Y el interés compuesto que yo venía aplicando era un poco más conservador. ¿En qué sentido? Muchas personas pueden aplicar un interés compuesto en el que pues la primera operación es de 20. En el que si ganan, entonces simplemente sacan otra vez el 2%, pero ahora de los $1000 más los que ganaron.
entonces sería un poco más de 20. Pero en este caso la gestión de riesgo que yo aplicaba es la siguiente: operaba el mismo día con los 20 dólares que me indica el Excel. Si los gano, ya el siguiente día aplico otra vez el 2% a los 1000 más la ganancia de ese día anterior, que en este caso eran 20.70, y así sucesivamente. Es decir, el interés compuesto no era tras cada operación, sino era tras cada día. Entonces eso va a depender, porque no significa que esta es la gestión de riesgo con interés compuesto correcta que ustedes deben usar. Es como ustedes se sientan cómodos. Por ejemplo, para mí era muy cómoda demostrarles a ustedes esta porque es una un poco más conservadora y pues pueden tener un poco más control sobre su capital. Ahora, si ustedes deciden hacerlo de otra manera y hacer el interés compuesto en base a cada operación y no a cada día, pues también es válido. Pero ustedes tienen que tener en cuenta de que si se sienten cómodos haciéndolo, pues perfecto. Pero si no, entonces deben tener precaución porque al final no van a sentirse cómodos operando con el capital que va aumentando y van a terminar, repito, haciendo análisis incorrectos, y eso hay que evitarlo. Entonces aquí pues ya saben, pueden hacerlo con interés compuesto o pueden hacerlo con monto fijo como ya les expliqué. Repito, no tienen necesariamente que aquí por ejemplo arriesgar el 10% o el 5% diario, pueden hacerlo con un porcentaje menor. Por ejemplo, en vez de un 5% arriesgando 50 dólares diarios, pueden hacerlo con un 2% de su cuenta de 1000 dólares, que serían 20 dólares diarios de riesgo. Entonces aquí pueden hacer dos operaciones de 1%, que serían 10 dólares cada una. O incluso pueden hacer tres operaciones, una de 1% y dos de 0.5%. Ustedes simplemente jueguen con los números para que logren tener una gestión de riesgo de acuerdo a cómo ustedes se sientan de cómodos y de seguros al momento de operar con el capital, que no tengan miedo de operar tanto dinero, porque si sienten miedo al operar con cierto capital o con cierto importe, entonces no es una gestión de riesgo válida para ustedes. Tienen que bajarla hasta que ustedes se sientan cómodos con el dinero que están arriesgando. Así de simple. Entonces es muy importante que tengan esto en cuenta, jueguen con los números, y lo importante es que ustedes tengan en cuenta es esto: el capital que ustedes tienen y el cómo ustedes se sientan de cómodos al momento de operar con ese importe que están arriesgando. Y sigan este consejo: a mayor capital, bajen el porcentaje de riesgo que vayan teniendo. Entonces espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal si no lo están y compártanlo con otras personas. Si quieren aprender a operar de la manera en la que yo lo hago y aprender todo esto, pueden comunicarse conmigo. Tengo mi curso de opciones binarias que suelo ofrecer. Pueden comunicarse conmigo para brindarles la información sobre él. Y también tengo mi mentoría, que ya se acabó el último cupo disponible, pero en una semana se libera uno de los estudiantes, se libera uno de los cupos, así que va a estar otro disponible, por lo que pueden comunicarse conmigo para reservarlo. Nos vemos en el siguiente video del canal, que será continuando con las sesiones operativas regulares el día de mañana, lunes.